Hola, hoy nos vamos a sumergir en un sistema, bueno, fascinante y la verdad bastante desconocido para muchos, el sistema linfótico. Tenemos aquí un montón de material, de fuentes enciclopédicas, muy completo, y la idea es desgranar qué es, cómo funciona este sistema en paralelo al circulatorio, aunque ojo, de forma distinta, y por qué es tan importante. Exacto. Porque no es solo un sistema secundario, ¿eh? Es vital para nuestras defensas, para la nutrición, incluso para cosas que no esperaríamos. Justo. Y para empezar, un dato que a mí me llamó mucho la atención. A diferencia del circulatorio, que es cerrado, como un circuito, el linfático es abierto. Empieza recogiendo líquido que se filtra de la sangre a los tejidos. Que no es poco, ¿eh? Hablamos de unos 3 litros al día. Sí, sí, unos 3 litros. Y ese líquido, que llamamos linfa, pues inicia un viaje propio, no vuelve directo a la sangre. Un viaje interesante. Muy interesante. Porque, a ver, la linfa no es solo agua que sobra. Claro que transporta nutrientes, pero también recoge desechos, bacterias, células que están dañadas. Y aquí es donde conecta con su otra gran función, la defensa inmunitaria. La linfa está, vamos, llena de linfocitos, nuestras células de defensa. Es una patrulla constante. Vale, entonces esa linfa, has dicho que viene del líquido que se filtra de la sangre. ¿Podemos detallar un poco más eso? Claro, imagina, los capilares sanguíneos, los vasos más finitos, pues por sus paredes se filtra plasma hacia el espacio que hay entre las células de los tejidos, unos 20 litros al día. Una barbaridad. 20 litros. Sí, pero tranquilos. La mayoría, unos 17, vuelven a entrar en los capilares sanguíneos casi de inmediato. Pero quedan esos 3 litros que mencionabas, ahí, en el espacio intersticial. Ese es el líquido intersticial. Y ese es el que recorre el sistema linfático. Exactamente. Cuando ese líquido entra en los vasos linfáticos, ya lo llamamos linfa. Su composición es muy parecida a la del plasma sanguíneo, pero con menos proteínas grandes. Y claro, va cargada con lo que recoge por el camino, productos de desecho, restos de células, quizá alguna bacteria que se ha colado y, fundamental, los linfocitos que patrullan por ahí. Entendido. Tenemos el líquido, la linfa. Pero esto es todo un sistema, ¿no? Con sus órganos, sus tuberías, por así decirlo. ¿Cuáles son las piezas clave? Sí, es una red compleja. Podemos dividir los órganos linfoides en dos grupos principales, digamos, los primarios y los secundarios. Primarios. Los primarios son como la fábrica y la escuela de los linfocitos. Aquí se generan y maduran. Son fundamentalmente dos. La médula ósea, Ujú, la que está dentro de los huesos. esa misma. Ahí se originan todas las células sanguíneas, incluidos los precursores de los linfocitos T y los linfocitos B. Los B, de hecho, maduran allí mismo, en la médula, listos para salir. ¿Y los T? Ah, los T son diferentes. Sus precursores salen de la médula y viajan a otro órgano, el timo, El timo. Es esta como entre el cuello y el tórax, ¿no? detrás del esternón. Justo. Es un órgano que es muy activo cuando somos jóvenes y luego con la edad se va haciendo más pequeño, involuciona. El timo es como una escuela de alta especialización para los linfocitos T. Ahí es donde aprenden a reconocer lo propio de lo extraño, a no atacar a nuestras propias células. Se llama tolerancia central. Qué importante eso. ¿Una escuela para evitar la autoinmunidad? Importantísimo. De hecho, si el timo falta o no funciona bien desde el nacimiento, provoca inmunodeficiencias muy graves. Vale. Tenemos la médula ósea y el timo como órganos primarios, fábrica y escuela. Y una vez que los linfocitos B y T están graduados, por así decir, ¿a dónde van? Pues pasan a los órganos linfoides secundarios. Estos son los centros de operaciones o los campos de batalla. Aquí es donde los linfocitos maduros se encuentran con los antígenos, las señales de peligro, vamos, y se activan para montar la respuesta inmune. ¿Y cuáles son esos centros de operaciones? Los principales son el bazo y los ganglios linfáticos, y también el tejido linfoide asociado a mucosas, el MALT. Empecemos por el bazo, si te parece. Vale. El bazo está en el abdomen, a la izquierda. Es un órgano bastante grande y complejo. Tiene varias funciones. Produce algunas células inmunes, pero sobre todo actúa como un filtro para la sangre. Elimina partículas extrañas, patógenos, y también los glóbulos rojos que ya están viejos o dañados. Tiene dos zonas.
en la pulpa roja, que hace esta limpieza de la sangre, y la pulpa blanca, que está llena de linfocitos y es donde se inician respuestas inmunes contra antígenos que lleguen por la sangre. O sea, vigila la sangre. Exacto. Es como un gran ganglio linfático, pero para la sangre. Un detalle curioso es que el bazo solo tiene vasos linfáticos eferentes, de salida. La linfa no entra en él, solo sale. Interesante. ¿Y los ganglios linfáticos? Esos sí que nos suenan más. Claro, porque se notan cuando se inflaman. Tenemos muchísimos, entre 600 y 800 por todo el cuerpo. Son pequeñas estructuras, como bolitas, estratégicamente situadas. ¿Y qué hacen exactamente? Son las estaciones de filtrado y vigilancia, pero para la linfa. Toda la linfa que se recoge de una zona del cuerpo tiene que pasar obligatoriamente por uno o varios ganglios antes de volver a la sangre. Tienen vasos que entran, aferentes, y vasos que salen, eferentes. Dentro, la linfa circula más despacio, como por unos canales. Para dar tiempo a la inspección. Justo. Y ahí están esperando los linfocitos T y B y otras células presentadoras de antígenos. Si detectan algo sospechoso en la linfa, un trozo de bacteria, una célula infectada, se activa la alarma, se ponen en marcha. Por eso se inflaman, ¿no? Cuando hay una infección cerca. Exactamente. Es señal de que ahí dentro se está librando una batalla. Los linfocitos se están multiplicando, se están organizando para combatir la infección. Están agrupados en zonas clave: cuello, axilas, ingles, abdomen, cerca de por donde pueden entrar los problemas. Has mencionado antes folículos dentro de los ganglios. ¿Qué son? Son acumulaciones densas de linfocitos, sobre todo linfocitos B. Dentro de los ganglios, en la zona de la corteza, forman estas estructuras redondeadas. Cuando se activan por un antígeno, forman lo que se llaman centros germinales, que son como factorías de anticuerpos de alta afinidad. Pero, ojo, no todo el tejido linfoide está tan organizadito en órganos como los ganglios o el bazo. Hay mucho tejido linfoide más disperso. Ah, el MALT, que mencionaste. Sí, el tejido linfoide asociado a mucosas. Está en las paredes del intestino, las famosas placas de Peyer, en las amígdalas, las adenoides, vegetaciones, el apéndice. Son como puestos de vigilancia avanzados justo en las superficies que están en contacto con el exterior, como el tubo digestivo o las vías respiratorias, muy importantes para la primera línea de defensa. Entendido. Fábricas, escuelas, centros de operaciones y puestos fronterizos. Una red muy completa. ¿Y cómo se muere la linfa por todo esto? Hablemos de los vasos. Pues es una red que empieza de forma muy sutil. En los tejidos, entre las células, están los capilares linfáticos. Son diminutos, como dedos de guante cerrados por un extremo. Cerrados. No como los capilares sanguíneos. No, no forman un circuito. Empiezan ahí, ciegos. Y sus paredes son muy especiales. Las células que las forman se solapan un poco, como tejas. Esto crea unas mini válvulas que solo se abren hacia adentro. Cuando la presión del líquido intersticial fuera es mayor, empuja las tejas y el líquido entra. Pero si la presión dentro es mayor, las válvulas se cierran y el líquido no puede salir. Qué ingenioso. Solo permiten la entrada. Exacto. Recogen el líquido y cualquier partícula que haya por ahí. Luego, estos capilares se van uniendo formando vasos colectores, que ya son un poco más grandes. Estos vasos colectores ya se parecen un poco más a las venas. Tienen válvulas internas, como compuertas, cada pocos milímetros, para asegurar que la linfa fluya siempre en una dirección, hacia el corazón, y no retroceda. ¿Y tienen músculo para impulsar la linfa? Sí, tienen una fina capa de músculo liso en sus paredes que se contrae rítmicamente, de forma espontánea, para ayudar a empujar la linfa. Es como un peristaltismo muy suave. Pero ojo, el sistema linfático no tiene una bomba central como el corazón para la sangre. El movimiento de la linfa depende muchísimo de factores externos. ¿Cómo qué? Pues principalmente de la contracción de los músculos esqueléticos que rodean los vasos linfáticos. Cuando nos movemos, los músculos aprietan los vasos y exprimen la linfa hacia adelante. Ah, por eso el ejercicio es tan bueno. Ayuda a mover la linfa. ¿Fundamental? También ayuda el movimiento respiratorio, la pulsación de las arterias cercanas. Todo contribuye a que la linfa avance, aunque sea lentamente, por esa red de vasos. Curioso. ¿Y a dónde va toda esa linfa al final? Toda la red de vasos linfáticos va confluyendo en vasos cada vez más grandes, hasta que finalmente toda la linfa del cuerpo se reúne en dos grandes conductos principales.
El más importante es el conducto torácico. Es bastante grande y recoge la linfa de toda la parte inferior del cuerpo, el lado izquierdo del tórax, el brazo izquierdo y el lado izquierdo de la cabeza y cuello. Un montón. ¿Y dónde desemboca? Desemboca en la circulación sanguínea, en la unión de la vena subclavia izquierda y la yugular interna izquierda, muy cerca del corazón. O sea, devuelve el líquido a la sangre. Eso es. Y el otro conducto es el conducto linfático derecho. Es mucho más pequeño y recoge la linfa del brazo derecho, lado derecho del tórax y lado derecho de cabeza y cuello. Y desemboca en la unión de la subclavia derecha y la yugular derecha. Entendido. El círculo se cierra, por así decirlo, aunque empezara abierto. Exacto. El líquido vuelve a la sangre junto con los linfocitos y otras moléculas que transporte. Y hablando de vasos, no podemos dejar de mencionar ese descubrimiento que fue bastante sonado hace unos años, ¿no? Lo de los vasos linfáticos en el cerebro. ¿Ah, sí? Fue un cambio importante. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro no tenía drenaje linfático clásico, pero se descubrieron vasos linfáticos funcionales en las meninges, las membranas que cubren el cerebro. Que conectan con los ganglios del cuello. Efectivamente. Esto abrió un campo nuevo para entender cómo el cerebro se limpia de desechos y cómo interactúa el sistema inmune con el sistema nervioso central. Podría ser muy relevante para enfermedades como el Alzheimer o la esclerosis múltiple. Fascinante, la verdad. Bueno, hemos visto la estructura, que es compleja. Vamos a repasar y profundizar un poco en las funciones clave. Ya hemos hablado del drenaje de líquidos y de la inmunidad, que son cruciales. Pero, ¿qué más hace? Mencionaste algo sorprendente sobre la digestión. Sí, es una función muy particular y súper importante. La absorción de ciertas grasas de la dieta. A ver, cuenta. Cuando comemos, la mayoría de los nutrientes, como los azúcares o los aminoácidos, se absorben en el intestino delgado y pasan directamente a los capilares sanguíneos de las vellosidades intestinales. De ahí van por la vena porta al hígado, que los procesa. Vale, eso es lo habitual. Pero las grasas de cadena larga y otras grasas, como el colesterol, siguen una ruta diferente. Una ruta VIP, podríamos decir. VIP. Sí, porque en el centro de cada vellosidad intestinal, además de los capilares sanguíneos, hay un capilar linfático especial llamado vaso quilífero o lacteal. Las células intestinales empaquetan estas grasas en unas partículas más grandes, llamadas kilomicrones. Y estas partículas son demasiado grandes para entrar fácilmente en los capilares sanguíneos, pero sí pueden entrar en los vasos quilíferos. Ah, o sea, la grasa entra al sistema linfático. Exacto. La linfa que recoge estas grasas se vuelve de aspecto lechoso, blanquecino. Por eso se llama quilo. Kilo. De ahí quilífero. Justo. Y este quilo viaja por los vasos linfáticos del intestino, pasa por los ganglios linfáticos mesentéricos, los del abdomen, llega al gran conducto torácico y ¡hala!, desemboca directamente en la sangre venosa, cerca del corazón. Ostras. O sea que se salta el primer paso por el hígado que sí hacen los otros nutrientes. Efectivamente. Las grasas de la dieta entran en la circulación general por la vía linfática, evitando ese procesamiento inicial hepático. Esto tiene implicaciones metabólicas muy importantes, claro. Vaya función tan específica. Entonces, si recapitulamos las funciones principales. Serían, yo diría, 4 grandes bloques. 1. Drenaje y equilibrio de fluidos. Recoger el exceso de líquido y proteínas que se filtra a los tejidos y devolverlo a la sangre, manteniendo el volumen sanguíneo y evitando edemas. Vale. 2. 2. Absorción y transporte de grasas. Llevar las grasas de cadena larga y vitaminas liposolubles desde el intestino a la sangre a través del quilo. 3. 3. Transporte de células inmunitarias. Mover los linfocitos y otras células del sistema inmune desde donde se producen o activan hasta donde se necesitan. Y 4. La que ya hemos comentado bastante. 4. Función inmunitaria propiamente dicha. Transportar los antígenos, los avisos de peligro y las células que los presentan, como las células dendríticas, desde los tejidos hasta los ganglios linfáticos, para que allí se organice la respuesta defensiva específica. Es el escenario de la respuesta inmune adaptativa. Queda clarísimo. Es un sistema multifacético y, desde luego, esencial para mantenernos sanos. Pero claro, como todo en el cuerpo a veces falla. ¿Qué ocurre cuando el sistema linfático no funciona como debería? Pues pueden pasar varias cosas y algunas son bastante comunes. Una señal muy frecuente es la linfadenopatía. ¿Qué es? Los ganglios linfáticos inflamados o agrandados.
Si es un ganglio aislado o un grupo localizado, lo más normal es que sea una respuesta a una infección o inflamación cercana. Lo que decíamos del dolor de garganta y el ganglio del cuello hinchado. Es una reacción normal, de defensa. Vale, eso es reactivo. Sí. Pero si la linfadenopatía es generalizada, es decir, hay ganglios inflamados por muchas partes del cuerpo, eso ya puede indicar un problema más sistémico. ¿Cómo qué tipo de problema? Puede ser por infecciones que afectan a todo el cuerpo, como la mononucleosis, la enfermedad del beso, la tuberculosis, el VIH, también por enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide. Y desafortunadamente también puede ser un signo de cáncer. Uf. ¿Y aparte de los ganglios? Otra patología importante y a veces muy visible es el linfedemo. Edema de linfa. Es la acumulación de linfa en los tejidos, sobre todo en brazos o piernas, porque el drenaje linfático no funciona bien y el líquido se estanca. Causa hinchazón, pesadez, a veces dolor. ¿Y por qué puede fallar el drenaje? Puede ser por causas congénitas, o sea, nacer con un sistema linfático mal formado, o, más frecuentemente, por causas adquiridas. Por ejemplo, después de una cirugía de cáncer en la que se extirpan ganglios linfáticos, algo común en cáncer de mama o melanoma, para ver si el cáncer se ha extendido. La radioterapia también puede dañar los vasos. Claro, si quitas los desagües. Se puede acumular el líquido. También infecciones graves pueden dañar los vasos. Y en zonas tropicales hay una infección parasitaria, la filariasis, transmitida por mosquitos, que obstruye los vasos linfáticos y puede causar linfedemas enormes, lo que se conoce como elefantiasis en casos extremos. Madre mía. Esa hinchazón crónica debe ser muy limitante. ¿Tiene tratamiento? No tiene una cura fácil, pero se maneja. El tratamiento se basa en medidas físicas. Terapia descongestiva compleja, que incluye drenaje linfático manual, un tipo de masaje específico, vendajes compresivos o prendas de compresión, ejercicios concretos y mucho cuidado de la piel para evitar infecciones, que son un riesgo añadido. Hay algunos fármacos en ensayo, como Linfactin o Uvenimex, que intentan mejorar la función linfática, pero todavía están en fases de investigación. Comprendido. Y antes mencionaste el cáncer como causa de ganglios inflamados, pero el sistema linfático también tiene un papel más siniestro en el cáncer, ¿no? Por desgracia, sí, en dos sentidos principales. Primero, el propio tejido linfático puede ser el origen de un cáncer. Los linfomas. Exacto. Los linfomas que surgen de los linfocitos en los ganglios u otros tejidos linfoides. Se dividen en linfoma de Hodgkin, que tiene unas células características de Reed-Sternberg y suele tener mejor pronóstico, y los linfomas no Hodgkin, que son más variados, más comunes en gente mayor y a veces más agresivos. También están las leucemias linfoides, donde las células malignas son linfocitos, pero circulan principalmente por la sangre y la médula ósea. Vale, cánceres que nacen en el sistema. ¿Y el segundo sentido? El segundo, y esto es crucial en oncología, es que el sistema linfático es una de las principales vías de diseminación, de metástasis para muchos otros tipos de cáncer. Una autopista para el cáncer. Tristemente, sí. Células de un tumor primario, por ejemplo en la mama, el pulmón, el colon, pueden desprenderse, entrar en un capilar linfático cercano y viajar con la linfa. Pueden quedar atrapadas en el primer ganglio linfático que encuentren en su camino, el llamado ganglio centinela. Si las defensas del ganglio no consiguen destruirlas, esas células cancerosas pueden empezar a multiplicarse allí, formando una metástasis. ¿Y desde ese ganglio pueden seguir viajando? Exacto. Pueden seguir por los vasos linfáticos hacia otros ganglios más lejanos, o incluso pasar a la sangre desde el conducto torácico o el linfático derecho y diseminarse a otros órganos. Por eso es tan importante analizar los ganglios cercanos a un tumor. Vital. El estado de los ganglios linfáticos regionales es uno de los factores pronósticos más importantes en muchos cánceres. Nos dice si la enfermedad ha empezado a extenderse o no. Entiendo. Es clave para decidir el tratamiento. Además, hay otros tumores menos comunes relacionados, como el linfangiosarcoma maligno de los vasos linfáticos, el linfangioma benigno
malformación de vasos o la linfangioleiomyomatosis, una enfermedad rara, benigna pero progresiva que afecta a los pulmones. Y la investigación más reciente está apuntando a que una disfunción del sistema linfático, quizás más sutil, podría estar implicada en la progresión de enfermedades inflamatorias crónicas, autoinmunes e incluso en cómo responden los tumores a la inmunoterapia. ¿Así? Sí, se está estudiando mucho el papel de los llamados órganos linfoides terciarios, TLOs. Son como unas estructuras parecidas a ganglios con linfocitos organizados que se forman donde no deben, en sitios de inflamación crónica o dentro de los tumores. ¿Y eso es bueno o malo? Pues parece que depende. A veces podrían ayudar a la respuesta inmune contra el tumor, pero otras veces quizá contribuyen a la inflamación crónica que lo favorece. Aún se está investigando su papel exacto y si podrían usarse como biomarcadores o dianas terapéuticas. Vaya, ¿cuántas implicaciones tiene este sistema? Es increíble. Y pensar que durante mucho tiempo fue un gran desconocido. ¿Desde cuándo sabemos de él? ¿Costó mucho descubrirlo? Pues sí, tuvo su historia. Hay menciones antiguas, ¿eh? Ya Hipócrates en el siglo V a.C. hablaba de sangre blanca. Herófilo en el 3 a.C. describió los vasos quilíferos en el intestino, aunque creía que iban al hígado, y Galeno, en el siglo II después de Cristo, también los describió, y los ganglios, pero seguía con la idea del hígado. O sea que se veían cosas, pero no se entendía bien el conjunto. Claro, el gran salto vino mucho después, en el siglo XVII, una época de efervescencia científica. Hubo varios descubrimientos casi simultáneos. Primero, Gaspare Asele, un italiano, en 1622. Estaba disecando un perro que acababa de comer y vio unos vasos blanquecinos en el mesenterio, el tejido que sujeta el intestino. Los quilíferos lechosos. Exacto. Se dio cuenta de que llevaban el quilo y refutó que fuera por las venas, pero todavía pensaba, como Galeno, que su destino final era el hígado. Aún no se rompía con la tradición. No del todo. El que dio el siguiente paso clave fue Jean Pequet, en Francia, unos 30 años después, en 1651. Descubrió el conducto torácico, vio cómo los quilíferos desembocaban en él y siguió el conducto hasta su desembocadura en las venas subclavias. Ahí cambió todo. Totalmente. Demostró que el quilo no iba al hígado, sino directamente a la sangre venosa. Eso sí que fue un golpe a las ideas de Galeno que habían dominado durante siglos. Y casi al mismo tiempo mencionaste a otros dos. Sí, aquí viene la polémica. Casi a la vez, en 1652, Olaus Rudbeck, un joven sueco, descubrió otros vasos linfáticos, pero transparentes, no lechosos, por ejemplo en el hígado, y vio que también iban al conducto torácico. Y fíjate qué casualidad, muy poco después, en 1652 o 53, Thomas Bartholin, un danés, publicó hallazgos muy similares. Pero Bartholin fue más allá. Describió vasos linfáticos transparentes por todo el cuerpo, no solo en algunas zonas, y fue él quien les dio el nombre de vasa linfática. Vasos linfáticos. Uf, Rudbeck y Bartholin, casi a la vez. Eso huele a lío. Y tanto que lo hubo. Se montó una disputa científica bastante agria sobre quién lo había descubierto primero y si hubo plagio, especialmente entre Rudbeck y un alumno de Bartholin que también trabajó en ello. Vaya, la ciencia también tiene sus culebrones. Desde luego. Pero bueno, polémicas aparte, entre Aseli, Peckett, Rudbeck y Bartholin, en apenas 30 años quedó dibujado el mapa básico de este segundo sistema de transporte del cuerpo y se desmontaron definitivamente muchas ideas antiguas sobre la circulación y la nutrición. Muy interesante la historia. Y el nombre, linfa. Viene del latín linfa, que significaba agua clara o agua de manantial. Parece que se eligió por el aspecto transparente de la linfa, cuando no lleva grasa, aunque quizás también hubo una influencia de la palabra griega ninfe, que significa ninfa, asociada al agua. Y de ahí linfático para el sistema de vasos y linfoide para los tejidos donde se forman o actúan los linfocitos. Linfa, linfático, linfoide. Vale, todo aclarado. Bueno, pues recapitulando todo lo que hemos hablado, creo que queda bastante claro que el sistema linfático es muchísimo más que un simple sistema de drenaje o un segundón del circulatorio. Para nada. Es un guardián silencioso, sí, pero absolutamente esencial,
Clave para el equilibrio de nuestros líquidos corporales, un transportista muy especializado, sobre todo para las grasas, y, fundamentalmente, un pilar central de nuestro sistema inmunitario. Con toda una red de órganos, vasos y células trabajando coordinadamente, desde la médula ósea hasta el último rincón de los tejidos. Y es un sistema que, como vimos con lo del cerebro, sigue revelando secretos. Su implicación cada vez más clara en enfermedades inflamatorias crónicas, autoinmunes, neurodegenerativas o en el cáncer demuestra lo interconectado que está todo. No podemos entender el cuerpo si lo vemos como sistemas aislados. Entonces, la idea principal con la que nos quedamos es que entender bien cómo funciona el sistema linfático y qué pasa cuando no funciona bien nos abre puertas para comprender mejor muchísimas cosas. Desde una simple hinchazón hasta la lucha contra infecciones graves. Cómo se propaga el cáncer o incluso por dónde pueden ir nuevas terapias en el futuro. Exacto. Y quizás, para terminar, una reflexión final. Hemos visto que este sistema recoge basura celular, excesos de líquido y células potencialmente peligrosas de casi todos los rincones del cuerpo. Y las lleva a esos controles de seguridad que son los ganglios linfáticos. La pregunta es, ¿qué pasaría si esas vías de transporte o esa eficiencia de filtrado se alteraran de forma muy sutil, crónica, quizás durante años, mucho antes de que notemos síntomas evidentes como un linfedema o un ganglio muy inflamado? Una disfunción de bajo grado, dices. Sí. ¿Podría esa disfunción linfática subclínica estar contribuyendo silenciosamente a la inflamación crónica de bajo grado que se relaciona con tantas enfermedades del envejecimiento? ¿O a que la vigilancia inmunológica diaria contra células que empiezan a transformarse sea menos eficaz? Es una pregunta potente, desde luego. Es un campo de investigación que está en plena ebullición y que seguro nos dará muchas respuestas en los próximos años. Nos recuerda que aún nos queda mucho por descubrir sobre cómo funciona este increíble sistema. ¿Sabías que existió una empresa, una compañía, que llegó a tener un ejército privado el doble de grande que el propio ejército británico de su época? Sí, es increíble. Una compañía que controló territorios enormes en Asia, funcionando casi como un estado. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en la historia de una entidad, única, la Compañía de las Indias Orientales, la EIC, como la iremos llamando. Y para analizarla, nos hemos basado en diversas fuentes, incluyendo registros históricos muy detallados, fuentes enciclopédicas que documentan todo su recorrido, su ascenso y, claro, su caída. La misión que nos hemos propuesto hoy es desentrañar cómo este grupo de comerciantes, que empezaron con un simple permiso real, se transformó en una de las corporaciones más poderosas que ha visto el mundo. Llegaron a gobernar de facto gran parte del subcontinente indio antes de su colapso final. Exacto. Vamos a explorar su comercio, claro, pero también su poder militar, su administración y ese legado tan complejo que dejó. Un legado con muchas luces y sombras, desde luego. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Cómo nació esta ambición, esta idea? Pues, a ver, surge a finales del siglo XVI, en plena Inglaterra isabelina. Hay que pensar que España y Portugal tenían el monopolio de las rutas a Oriente. Las rutas de las especias, ¿no? El gran negocio. El gran negocio, sí. Y tras la derrota de la Armada Invencible española en 588, Inglaterra vio su oportunidad. Querían romper ese monopolio. Ya había habido algunos intentos, ¿verdad? Expediciones previas. Sí, claro. Francis Drake, por ejemplo, ya había dado la vuelta al mundo y vuelto cargado de especias de las Molucas, con unos beneficios enormes. Vamos, que ya se veía que ahí había dinero. Y luego James Lancaster hizo el primer viaje inglés directo a la India bordeando África. Pero hubo un momento clave. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La captura de un enorme carrack portugués, el Madre de Deus, en 1592. El botín fue espectacular. Joyas, especias, sedas. ¿Una fortuna? Pero casi más importante que el botín en sí fue la información. Consiguieron cartas de navegación detalladas, secretos comerciales portugueses sobre las rutas a India, a China, a Japón. Ah, oro y conocimiento.
La combinación perfecta para animar a los inversores, me imagino. Tal cual. Y así fue. En 1599, un grupo de comerciantes, exploradores y aristócratas influyentes de Londres. Gente como Thomas Smith, Ralph Fitch. Nombres importantes. Sí, reunieron un capital considerable para la época, unas 30.000 libras, que hoy serían millones, y solicitaron a la reina una carta real. Y la reina Isabel I accedió fácilmente. No al primer intento, parece, pero sí al segundo. El 31 de diciembre de 1600, justo el último día del siglo, les concedió la carta real. ¿Qué fecha tan simbólica? Sí, se constituyó la Compañía del Gobernador y Mercaderes de Londres que comercian con las Indias Orientales. Les daba el monopolio del comercio inglés al este del Cabo de Buena Esperanza y al oeste del Estrecho de Magallanes. O sea, medio mundo, prácticamente. Sí, Y por 15 años, has dicho. exacto. Un monopolio con todas las de la ley, respaldado por la corona. ¿Y su estructura inicial? ¿Cómo se organizaron? Pues Thomas Smith fue el primer gobernador y había 24 directores que formaban la Court of Directors, elegidos por los accionistas, la Court of Proprietors. Una estructura corporativa bastante moderna, en realidad. Bien, ya tienen la carta, el capital, la estructura. ¿Cómo fueron esos primeros viajes? ¿Salieron bien? Pez de pimienta y especias. Y además establecieron los primeros puestos comerciales, las llamadas factories. Factories. ¿Eran fábricas como las entendemos hoy? No, no exactamente. Eran más bien puestos comerciales fortificados. Almacenes, oficinas administrativas, residencias para los agentes de la compañía, pequeños enclaves ingleses en territorio extranjero. Vale, entiendo. ¿Dónde establecieron las primeras? En Bantam, en la isla de Java, y en las Molucas, las famosas islas de las especias. Pero claro, no estarían solos allí. Me imagino que la competencia sería dura. Durísima. Sobre todo con la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la BOC. Los neerlandeses tenían mucho más capital, estaban mejor financiados y eran, digamos, militarmente más agresivos. La famosa BOC. Esa rivalidad les afectó mucho, marcó su estrategia. Definitivamente. Hubo enfrentamientos, incluso militares. Los neerlandeses acabaron dominando el comercio de las especias más valiosas, como el clavo y la nuez moscada, en las islas, lo que hoy es Indonesia. Vaya. Y eso, junto con incidentes bastante feos, como la masacre de Amboina en 1623, donde los neerlandeses ejecutaron a varios agentes ingleses. Qué fuerte. Sí, pues todo eso empujó a la EIC a cambiar de foco, a centrarse más en el subcontinente indio. Un cambio de escenario un poco forzado, entonces. Se podría decir que sí, tuvieron que buscar otras oportunidades. ¿Y en India? ¿Cómo consiguieron establecerse allí? ¿Fue fácil? Bueno, fácil no, pero una victoria naval clave contra los portugueses en la batalla de Suali, cerca de Surat, en 1612, les dio bastante prestigio. Claro, una victoria militar siempre ayuda a la reputación. Desde luego. Y les dio credibilidad ante el poder dominante en la región, que era el Imperio Mogol. Así que decidieron buscar el favor imperial. Diplomacia. Exacto. Y aquí entra una figura importante, Sir Thomas Roe. Lo enviaron como embajador en 1615 a la corte del emperador mogol Jahangir. ¿Y tuvo éxito? Sí, después de varios años de negociaciones, en 1615 consiguió un firmán, que es como un decreto imperial. Ajá. Ese firmán otorgaba a la compañía derechos exclusivos para residir y establecer factorías en Surat y otras áreas. ¿Y el emperador qué recibía a cambio? ¿Qué interés tenía? Pues sobre todo la promesa de recibir bienes y rarezas del mercado europeo. Jahangir parece que estaba interesado en esas novedades. Incluso envió una carta muy favorable al rey Jacobo I de Inglaterra. Un acuerdo beneficioso para ambos en principio. Sí, un acuerdo puramente comercial y de residencia, no de soberanía, claro. ¿Y dónde se establecieron primero en India? Ya habían atracado en Surat en 1608. La primera factoría formal fue en Masulipatam, en la costa este, en 1611, y luego Surat, en la costa oeste, en 1615. Y a partir de ahí fueron creciendo. Sí, luego vino Madrás en 1639, donde construyeron el fuerte de San Jorge. Para mediados del siglo XVII, hacia 1647, ya tenían unas 23 factorías y unos 90 empleados en la India. No parece mucho personal para controlar tanto comercio. Bueno, al principio era así.
Pero algunas de esas factorías, como Fort William en Bengala, la futura Calcuta, el fuerte de San Jorge en Madras y más tarde el castillo de Bombay, se convirtieron en ciudades fortificadas muy influyentes. Claro, de puestos comerciales a bases fortificadas. Ahí ya se ve un cambio de carácter, ¿no? Ya no es solo comerciar. Totalmente. El gran cambio, sin embargo, vino más tarde, sobre todo a partir del siglo XVIII. ¿Qué pasó? Un hecho clave fue la muerte del emperador mogol Aurangzeb en 1707. Era un emperador muy poderoso, pero tras su muerte, el imperio mogol entró en un largo periodo de declive, de caos, de fragmentación del poder central. Y supongo que la compañía vio ahí una oportunidad. Exacto, el vacío de poder. Empezaron a explotarlo. ¿Cómo? Pues interviniendo en las disputas locales entre príncipes y gobernantes. Apoyando a unos contra otros. Eso es, apoyaban a una facción a cambio de concesiones comerciales, territoriales, fiscales. También libraron guerras contra sus competidores europeos en India, especialmente contra los franceses. La rivalidad franco-británica, también en India. Por supuesto. Y gradualmente, la compañía pasó de ser una entidad comercial a ser una potencia administrativa y militar. De facto, empezaron a gobernar territorios. ¿Y cómo se financiaba toda esta expansión militar y administrativa? ¿Seguía siendo el comercio la principal fuente de ingresos? Aquí es donde ocurre otro cambio fundamental. En el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, la principal fuente de beneficios de la compañía dejó de ser el comercio de mercancías. Ah, no. ¿Y cuál fue entonces? La recaudación de impuestos. En 1765, tras la batalla de Buxar, consiguieron algo clave: el Diwani de Bengala, Bihar y Orissa. El Diwani. ¿Qué es eso? Era el derecho a recaudar los ingresos fiscales de esas provincias. Y Bengala era la provincia más rica de toda la India. ¡Ostras! Pasaron de ser mercaderes a ser recaudadores de impuestos a gran escala. Exactamente. Se convirtieron en una enorme maquinaria de extracción de riqueza. Las antiguas factorías se transformaron en centros administrativos para gestionar una red de recaudadores. Me imagino que eso tuvo que tener un impacto brutal. Brutal. Se produjo una transferencia masiva de capital desde India, especialmente Bengala, hacia Gran Bretaña. Algunos historiadores lo describen como una de las mayores transferencias de riqueza de la historia, un expolia, vamos. Y tuvo consecuencias directas para la población local. Gravísimas. La presión fiscal fue terrible. Se considera uno de los factores clave, si no el principal, de la espantosa gran hambruna de Bengala de 1770. Murieron millones de personas. Millones. ¡Qué barbaridad! Sí, y además hubo un cambio económico forzado. India, que había sido una gran productora y exportadora de textiles de alta calidad durante siglos, Sí, las famosas telas indias. pues fue forzada gradualmente a convertirse en un mercado para los textiles manufacturados en Gran Bretaña. Gracias a la revolución industrial, desmantelaron en parte la industria local. Una transformación económica impuesta. Y militarmente, ¿cómo consiguieron imponerse a los poderes indios que tendrían ejércitos enormes? La clave, la gran ventaja táctica de la compañía, fueron los cipayos, los sepoys. ¿Quiénes eran exactamente? Eran soldados indios reclutados localmente, pero que eran entrenados, armados y sobre todo disciplinados a la europea, con oficiales británicos al mando. Ajá. ¿Y eran tan efectivos? Muy efectivos. Pequeños contingentes de cipayos, bien organizados, con disciplina férrea y apoyados por artillería de campo moderna, demostraron ser capaces de derrotar a ejércitos indios mucho más grandes, basados a menudo en la caballería y tácticas más tradicionales. La disciplina y la tecnología marcando la diferencia. Eso es. Aunque algunas potencias indias, como los afganos, los propios mogoles residuales o los marathas, intentaron crear fuerzas similares, a menudo con ayuda francesa. Claro, los franceses apoyando a los rivales de los británicos. Exacto. Pero la compañía, utilizando una combinación muy hábil de fuerza militar, diplomacia, intriga, sobornos, incluso fraude y engaño, pues logró imponerse. Una mezcla de tácticas bastante Pragmática. Su ascenso culminó con la derrota de los marathas, que eran los protectores teóricos del imperio mogol, en la Segunda Guerra Anglo-Maratha, a principios del siglo XIX. ¿Y qué hicieron entonces? Instalaron a un joven príncipe mogol en Delhi como emperador títere. Pero el poder real, el protector de facto del decadente imperio mogol, era la compañía, gobernando desde su base de poder en Bengala. Increíble.
un poder militar propio y formidable. Pero antes de llegar a ese dominio casi total, ¿tuvieron algún susto? ¿Algún incidente que pusiera en peligro su posición? Sí, sí, hubo varios. En 1689, por ejemplo, una flota mogol atacó Bombay y la compañía tuvo que rendirse y pedir perdón al emperador Aurangzeb para que les dejaran seguir. Una lección de humildad temprana. Y luego está el famoso incidente del Ganges-Hawaii en 1695. Ah, sí, lo mencionaste antes. El barco del tesoro mogol capturado por un pirata inglés. Exacto, Henry Avery. Aunque no fue la compañía directamente, el emperador Aurangzeb se enfadó muchísimo, muchísimo. Ordenó cerrar factorías de la ICIC, encarcelar a sus oficiales. La cosa se puso fría. Muy fea. La compañía tuvo que pagar una indemnización enorme y hacer muchas promesas para calmar al emperador y evitar que los expulsaran de la India. Demuestra lo delicado que era el equilibrio a veces. Ya veo. Volviendo al comercio, que era la base de todo al principio, hablamos de especias, pero ¿cuáles fueron los productos estrella después? Muchísimos. Durante mucho tiempo, los textiles de algodón y seda indios fueron cruciales. De hecho, eran muy demandados en Europa. Sí, la calidad era famosa. También el tinte índigo, el azúcar, la sal y algo muy importante estratégicamente, el salitre. Salitre. ¿Para qué? Para la pólvora. La compañía tenía grandes contratos con la corona inglesa para suministrar salitre. Era esencial para sus propios ejércitos y para la Marina Real. Claro, un recurso estratégico de primer orden. Crucial. La demanda era tan alta que, bueno, a veces se hacía la vista gorda si vendían un poco por fuera de los canales oficiales. Entiendo. ¿Y el té? El famoso té británico. El té se convirtió en una obsesión británica, sí. Lo importaban masivamente de China. Y eso nos lleva a otro producto. El opio. El opio, cultivado en las posesiones de la compañía en India, se convirtió en la clave para equilibrar la balanza comercial con China. ¿Cómo? Verás, los británicos compraban cantidades ingentes de té, seda y porcelana a China, pero China demandaba muy pocos productos europeos, así que la balanza comercial era muy desfavorable para Gran Bretaña. Tenían que pagar en plata. ¿Y la plata escaseaba o era cara? Exacto. Así que la compañía empezó a vender cantidades masivas de opio indio a comerciantes que lo introducían ilegalmente en China. A cambio, obtenían plata o directamente mercancías chinas, como el té. Vaya negocio. A pesar de que el opio era ilegal en China. Sí, sí. La dinastía Qing había prohibido su importación y consumo. Pero el contrabando, impulsado por la compañía y otros comerciantes británicos, era enorme. ¿Y qué pasó cuando el gobierno chino intentó pararlo? Pues que estalló la guerra. En 1839, las autoridades chinas confiscaron y destruyeron una cantidad enorme de opio británico en Cantón. Y eso fue el casus belli para la Primera Guerra del Opio. Una guerra por el derecho a vender droga, básicamente. Dicho así, suena crudo, pero sí. Gran Bretaña ganó la guerra fácilmente gracias a su superioridad naval y militar. ¿Y las consecuencias? El Tratado de Nankín de 1842, China fue forzada a abrir varios puertos al comercio extranjero, a conceder privilegios a los británicos, a ceder la isla de Hong Kong y, en la práctica, a permitir el comercio de opio. Un capítulo bastante oscuro de la historia, sin duda. Desde luego, volviendo al monopolio inicial que tenía la compañía, fue siempre incontestado dentro de Inglaterra. Nadie más quería participar en ese negocio. Que va, que va. Hubo constantes desafíos. Otros comerciantes ingleses, los llamados interlopers, intentaban saltarse el monopolio y comerciar por su cuenta. Claro, veían el pastel y querían su trozo. Hubo mucha presión. Incluso una ley de 1694 permitió temporalmente a otras firmas comerciar con India. Y hasta se creó una compañía rival, con apoyo del Estado, en 1697. Dos compañías de las Indias Orientales inglesas compitiendo. Sí, durante un tiempo compitieron, tanto en Inglaterra como en la India. Fue una época de bastante caos y rivalidad interna. ¿Y cómo se resolvió? Pues la compañía original, la EIC, demostró ser más fuerte, tener mejores conexiones y más experiencia. Al final, acabaron fusionándose, en 1708. Ah, vale. Formaron la Compañía Unida de Mercaderes de Inglaterra que comercian con las Indias Orientales. Y a cambio de un préstamo gigantesco al Tesoro británico, Siempre los préstamos al gobierno. sí, era una relación simbiótica. A cambio de ese préstamo de 3,2 millones de libras, obtuvieron la renovación de sus privilegios exclusivos.
O sea que la lucha por mantener el monopolio fue constante. Constante. Década tras década tenían que renegociar, hacer más préstamos. Por ejemplo, en 1742, otro préstamo de 1.000.000 de libras les extendió la licencia hasta 1783. La Guerra de los 7 Años, 1756-1763, también fue clave porque la derrota de Francia eliminó a su principal competidor europeo en India. Entendido. Y con toda esta actividad, guerras, administración, comercio, ¿cómo afectó esto a las finanzas? ¿Era todo beneficios para la compañía? Aquí hay una dualidad interesante. Por un lado, los oficiales de la compañía que trabajaban en India, los llamados nababs, Sí, los nababs. amasaron fortunas personales inmensas, a menudo mediante la corrupción, el comercio privado ilegal, la extorsión. Volvían a Inglaterra increíblemente ricos y compraban tierras, escaños en el Parlamento. Influencia política a través de la riqueza colonial. Exacto. Pero, por otro lado, la propia compañía, como entidad, sufría problemas financieros recurrentes. Gestionar un imperio era carísimo. Guerras, administración, sobornos. ¿No era rentable gobernar entonces? A menudo no. La compañía acumuló deudas enormes y hubo crisis graves, como la crisis crediticia de 1772-73, causada en parte por la especulación con las acciones de la EC. La compañía estuvo al borde de la bancarrota. ¿Y qué pasó? Quebró. No, porque el gobierno británico intervino. Necesitó un rescate del gobierno, un préstamo enorme. Ajá. ¿Y ese rescate tuvo alguna consecuencia inesperada? Porque antes mencionaste algo. Enormes. Consecuencias que cambiaron el mundo. Para ayudar a la compañía a salir del agujero y sobre todo a vender su gigantesco excedente de té, tenían millones de kilos almacenados. ¿Qué hicieron? El gobierno británico aprobó la ley del té de 1773. Esta ley daba a la compañía ventajas enormes para vender su té directamente en las colonias americanas, saltándose a los intermediarios locales. Ah. Y eso a los colonos americanos no les gustó nada. Nada de nada. Lo vieron como un impuesto encubierto y una maniobra para salvar a una compañía corrupta y privilegiada, perjudicando a sus propios comerciantes. Y eso llevó directamente al motín del té de Boston, el Boston Tea Party. Exactamente, uno de los detonantes clave de la Revolución Americana. Es fascinante pensar cómo los problemas financieros de una compañía en Londres y su stock de té acabaron encendiendo una revolución al otro lado del Atlántico. Es increíble, la verdad. Una conexión inesperada. ¿Y dónde estaba el centro de mando de todo este imperio corporativo? ¿Desde dónde se gestionaba? La sede central, el corazón del sistema, era la imponente East India House, en Leadenhall Street, en pleno centro de Londres. Me la imagino como un edificio enorme y poderoso. Lo era. Fue reconstruido y ampliado varias veces para reflejar el poder creciente de la compañía. Desde esas oficinas se gobernaba, en la práctica, gran parte de la India. ¿Y tenían otras instalaciones importantes en Gran Bretaña? Sí, claro. Tenían sus propios astilleros en Deptford y Blackwall para construir sus barcos, los famosos East Indiaman. Promovieron la creación de los muelles de las Indias Orientales en Londres, los East India Docks. O sea, infraestructuras propias a gran escala. Y no solo eso, fundaron instituciones educativas para formar a su personal, el East India College en Haileybury, para formar a sus administradores civiles, los Writers. Formaban a sus propios funcionarios. Sí, y el Seminario Militar de Addiscombe para entrenar a sus oficiales del ejército. Crearon su propia élite administrativa y militar. Casi un estado dentro del estado, con su propio sistema educativo y todo. Tal cual. Incluso tenían acuerdos con un manicomio privado para tratar a los empleados que, perdían la razón en la India. Y el East India Club, fundado para sus oficiales, todavía existe hoy como un club privado en Londres. Fascinante. Toda una estructura paralela. ¿Y qué hay de sus símbolos? ¿Tenían bandera propia, escudo? Sí, tenían sus propios símbolos. La bandera cambió con el tiempo, pero siempre tenía un cantón basado en la bandera del Reino Unido. Primero la inglesa, luego la británica con Escocia y finalmente con Irlanda. ¿Y el resto de la bandera cómo era? El campo tenía franjas horizontales, rojas y blancas. Entre 9 y 13 hay cierto debate sobre el número exacto y el orden. Espera, franjas rojas y blancas horizontales, con un cantón británico. Eso se parece muchísimo a la primera bandera de Estados Unidos. Exacto.
Era casi idéntica a la bandera Grand Union que usaron las colonias americanas al principio de la Revolución. Hay historiadores, como Charles Fawcett, que argumentan que la bandera de la EIC inspiró directamente el diseño de las Stars and Stripes. Qué conexión visual tan sorprendente. ¿Y escudo de armas? Tuvieron dos. El original de 1600 era más sencillo, con barcos. El posterior, de 1698, ya era más pomposo, incorporaba el escudo real y tenía un lema en latín: Auspicio Regis et Senatus Angliae, ¿Qué significa? bajo los auspicios del rey y el Parlamento de Inglaterra. Reflejaba esa conexión cada vez más estrecha y dependiente del Estado. Ya no era solo una compañía de mercaderes. Claro. También tenían una marca de mercaderes distintiva, una especie de logo con 4 elementos y las iniciales EIC que aparecían en sus monedas y en sellos postales como los famosos Skin the Dog. Una identidad corporativa muy fuerte, muy marcada. Pero bueno, todo imperio, incluso uno corporativo, llega a su fin. ¿Cómo se produjo el ocaso de la EIC? Su poder comercial ya había empezado a decaer mucho antes. Perdió el monopolio del comercio con la India en 1813. Ah, bastante pronto. Sí. Y el monopolio con China en 1833, después de la Guerra del Opio, ya no era tan necesario. A partir de entonces, sus funciones se volvieron casi puramente administrativas, actuando más como una agencia del gobierno británico en India. O sea que ya no era una empresa comercial en el sentido estricto. No, ya no. Era la administradora de la India británica. ¿Y qué precipitó el final definitivo de esa función administrativa? El golpe de gracia. El punto de inflexión total fue la rebelión india de 1857. También llamada Motín de los Cipayos o Primera Guerra de Independencia India, según quien lo cuente. El levantamiento de los soldados que ellos mismos habían creado. Exacto. Fue un levantamiento masivo, muy extendido y extremadamente brutal por ambas partes. La compañía, con la ayuda crucial del ejército británico regular, consiguió sofocarla tras más de un año de lucha. Pero el coste fue enorme, me imagino. Enorme en vidas y en confianza. La rebelión conmocionó a la opinión pública y al gobierno en Gran Bretaña. Puso en duda, de forma definitiva, la capacidad y la legitimidad de una empresa privada para gobernar un territorio tan vasto, complejo y poblado como la India. La crisis de legitimidad era total. Ya no se sostenía. Correcto. Y el gobierno británico actuó con rapidez, mediante la Ley del Gobierno de la India de 1858, Government of India Act. ¿Qué decía esa ley? Básicamente, nacionalizó la compañía. El gobierno británico asumió el control directo de todas las posesiones indias de la EIC, sus poderes administrativos y, muy importante, sus fuerzas armadas. Absorbió todo el aparato de la compañía. Exacto. Eso marcó el fin oficial del gobierno de la compañía en India y el comienzo del Raj británico, el gobierno directo de la corona. Y desapareció la compañía de la noche a la mañana. Se disolvió en ese momento. No inmediatamente. Ya en 1833 había transferido sus activos comerciales al gobierno, a cambio de que éste asumiera sus deudas, que se pagarían con impuestos recaudados en la India, por cierto, y garantizara un dividendo anual a los accionistas. Ah, o sea que siguió existiendo de forma residual. Sí, siguió existiendo como una cáscara vacía, digamos. Gestionaba el comercio del té para el gobierno y la administración de alguna pequeña posesión, como la isla de Santa Elena. Su principal función era existir para que sus accionistas cobraran los dividendos garantizados. Vaya final un poco gris para una entidad tan poderosa. Sí, la disolución formal y definitiva llegó con la Ley de Redención de Dividendos de Acciones de las Indias Orientales de 1873. Entró en vigor el 1 de enero de 1874 y la compañía se disolvió oficialmente el 1 de junio de 1874, tras un último pago de dividendos. El final silencioso de una era. ¿Hubo alguna reflexión en la época sobre su disolución? Sí, el periódico The Times, por ejemplo, comentó en abril de 1873 algo así como que la compañía logró una obra como ninguna otra compañía comercial ha intentado jamás en toda la historia de la raza humana y como ninguna seguramente intentará en los años venideros. Un reconocimiento a su escala y singularidad histórica, aunque fuera en su epitafio. Exacto. Y un último detalle sobre su legado financiero. Esas deudas que la compañía había acumulado y que el gobierno británico asumió en 1858, Sí. pues no se terminaron de liquidar por completo hasta la Segunda Guerra Mundial. El Tesoro británico seguía pagando intereses por ellas,
Una sombra financiera larguísima. Increíble. Bueno, haciendo un poco de balance de todo lo que hemos hablado. Hemos recorrido una trayectoria alucinante. Desde luego. La de la Compañía de las Indias Orientales. De ser una simple empresa comercial con un monopolio real a convertirse en un poder cuasi estatal. Que conquistó territorios, que libró guerras con su propio ejército, que administró justicia, recaudó impuestos. Acumuló una riqueza inmensa, para bien y para mal. Y finalmente fue absorbida por el propio Imperio Británico que, en gran medida, ayudó a construir. Una historia llena de contrastes, ¿verdad? Ambición comercial y poder político puro y duro, innovación organizativa y una explotación a veces brutal, éxitos increíbles y crisis profundas. Sí, hay algunos puntos que a mí personalmente me han llamado mucho la atención. La escala de ese ejército privado, es que cuesta imaginarlo. El doble que el británico, sí. El impacto que pudo tener un incidente de piratería como el del Ganges Hawaii. Su papel totalmente inesperado, o casi, en el inicio de la Revolución Americana. Sí, la conexión con el motín del té es fascinante. Y esa transferencia masiva de riqueza desde la India, el impacto del Diwani en Bengala. Y el comercio del opio forzado a China, con sus consecuencias devastadoras. Exacto. Y para reflexionar, quizá, queda una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar hoy de la historia de la East India Company? Buena pregunta. Quizá nos dice mucho sobre la relación, a veces peligrosa, entre el poder corporativo y el poder estatal. Sobre las complejidades y las implicaciones éticas del comercio global. Ayer y hoy. O sobre las herencias duraderas del colonialismo y de lo que puede llegar a ser una empresa privada cuando alcanza una escala desmesurada. Una historia que, desde luego, como decías, sigue teniendo ecos muy potentes en nuestro mundo actual. Sin duda. Da para pensar, ¿verdad? Mata Hari. Solo decir el nombre, ¿eh? Ya te viene a la cabeza esa imagen, ¿no? La bailarina exótica, la cortesana y, claro, la espía letal de la Primera Guerra Mundial. Es el arquetipo de la femme fatale. Totalmente. Una figura legendaria, de esas que mezclan seducción, peligro y que acaban mal normalmente para los hombres que se cruzan con ellas. Pues eso. Pero hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Tenemos aquí bastante documentación, extractos, biografías basadas en archivos históricos y queremos, bueno, intentar separar ese mito tan potente de lo que fue la realidad. O sea, ¿quién era Margareta Celle? Porque ese era su nombre real, ¿no? Una mujer holandesa. ¿Cómo llegó a ser Mata Hari? ¿Y fue de verdad esa superespía que nos han contado? Esa es un poco la idea, ¿no? Meterse a fondo en los papeles que tenemos. Exacto. Desmontar un poco el personaje, o al menos entender cómo se construyó y qué había detrás. Vale, pues vamos a ello. Porque es que la historia es de novela. Como una chica de los Países Bajos, que empezó bien pero luego todo se fue al traste, se reinventa de esa manera y acaba como acabó, frente a un pelotón de fusilamiento en Francia. Es tremendo. Es tremendo, sí. Empecemos por el principio, que ya ahí el contraste es brutal. Nada de princesa javanesa ni templos sagrados. Margareta Gertruida Celle nació en 1876 en Leeuwarden, una ciudad al norte de Holanda. Eso es. Padres holandeses, nada de Oriente. El padre, eso sí, empezó bien. Era sombrerero, pero también invirtió en petróleo y parece que les fue bastante bien al principio. Sí, ella tuvo una infancia cómoda, fue a buenos colegios, pero la cosa se torció. Se torció bastante. Hacia 1889, ella tendría unos 13 años, el padre se arruinó. Bancarrota total. Y poco después, el divorcio de los padres, que en esa época debía ser, un escándalo y un trauma. Sí, y para rematar, la madre muere solo 2 años después, en 1891. Imagínate, adolescente, sin padre en casa, sin madre. La familia rota. Menudo panorama. Es un comienzo muy duro, sí. Pierde el estatus, la seguridad familiar, todo eso en plena adolescencia. Yo creo que es imposible que eso no te marque. Claro. Estas dificultades tan tempranas, es fácil pensar que ahí empezó a forjarse esa necesidad de escapar, de ser otra persona, ¿no? De buscar una vida diferente, quizás más estable o con más estatus. Totalmente. Y parece que buscaba una salida como fuera. Vivió un tiempo con su padrino, intentó estudiar para ser maestra de infantil en Leiden. Pero eso tampoco salió bien. No.
Parece que el director de la escuela, le tiraba los tejos de forma muy insistente. Ajá. Y el padrino, para evitar líos, la sacó de allí. Total que acabó con un tío en La Haya, sintiéndose bastante atrapada, imagino. Sin rumbo, claro, sí. Y en esa situación, pues toma una decisión que le va a cambiar la vida radicalmente. Radicalmente. Con 18 años, en 1895, responde a un anuncio en un periódico. Flipante, ¿verdad? Un anuncio de contactos, vamos. Lo había puesto un capitán del ejército colonial holandés, Rudolf MacLeod. Estaba destinado en las Indias Orientales holandesas, lo que hoy es Indonesia, y buscaba esposa. Él era bastante mayor que ella, ¿no? Sí, le sacaba 20 años. Pero bueno, se conocieron, se casaron súper rápido y ella se fue con él a Java. Para Margareta, imagino, era como una tabla de salvación. Seguridad económica, un estatus social, la mujer de un capitán. Y al principio parecía que la cosa funcionaba. Tuvieron 2 hijos rápido, Norman John en 1897 y Louis Jan en 1898. Parecía, sí, pero solo parecía. Los documentos pintan un matrimonio horrible casi desde el principio. Ah, sí. Sí, describen a MacLeod como un hombre alcohólico, violento con ella física y verbalmente, y además muy frustrado porque no ascendía y le echaba la culpa a ella. Vaya joya. Y para colmo mantenía abiertamente una ñaí, una concubina local, que igual era medio aceptado socialmente allí para los europeos, pero para ella tuvo que ser humillante. Uf, sí. Y encima la tragedia golpea de nuevo, y de la peor forma. Sí. En 1899 muere su hijo Norman John. Tenía solo 2 añitos. Terrible. La versión oficial, o la que dio la familia, fue que lo envenenó un sirviente por venganza contra MacLeod. Esa fue la historia que contaron, sí. Pero las investigaciones posteriores apuntan a algo mucho más sórdido y probable. Complicaciones de la sífilis. Sífilis. Parece que sí, que ambos padres la padecían y se la transmitieron a los niños, y el tratamiento de la época con mercurio era súper tóxico. Pudo matar a Norman John y afectar la salud de Jane. Es una capa más de oscuridad en toda esa historia. Madre mía. Pero fíjate, es en medio de todo este horror en las Indias Orientales donde ella empieza a absorber la cultura local, la danza, y donde adopta el nombre que la hará famosa, Matahari. Matahari. ¿Qué significa exactamente? En malayo significa ojo del día, o sea, el sol. Ojo del día. El sol. Suena potente. Muy potente ese. Y muy lejos de Margareta Sell de Leeuwarden. Es como el primer paso consciente para crear esa nueva identidad exótica que luego explotaría en Europa. Después de esa etapa tan dura, vuelven a Holanda. El matrimonio obviamente estaba destrozado. Roto, sí. Se separaron en 1902 y el divorcio llegó en 1906. Al principio le dieron la custodia de la hija Jean a Margareta. Pero Pero Rudolf se negó a pagar la manutención. Y en una visita simplemente se quedó con la niña. Margareta no tenía dinero para pleitear. así que la perdió. Tuvo que ceder, sí. Otra pérdida terrible. Y la pobre Jean, además, también murió joven a los 21 años, posiblemente también por la sífilis congénita. ¡Qué barbaridad! O sea que Margareta se queda sola, sin hijos, divorciada y sin un duro. Exacto. Una situación desesperada para una mujer en esa época, sin apoyo familiar. Y es entonces, en 1903, cuando se la juega. París. París. La ciudad donde todo era posible, o eso pensaría ella. Pero claro, llegar allí sola y sin dinero tuvo que ser duro. Los primeros intentos fueron, discretos. Probó como amazona en un circo usando el nombre de Lady MacLeod, cosa que enfureció a la familia de su exmarido. Claro, imagínate. También posó como modelo para pintores, buscándose la vida. Pero el pelotazo, la reinvención total, llega un poco después, ¿no? Hacia 1904-1905. Ahí nace Matahari, la bailarina exótica. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no fue algo casual, fue una construcción total de personaje. A ver, cuéntame. Pues no se presentó como, hola, soy una holandesa que vivió en Java, no. Se inventó una historia fascinante. Era una princesa javanesa casi de origen divino, iniciada desde niña en danzas sagradas secretas. Toma ya, se lo inventó todo. Todo. Pero era justo lo que el público parisino de la Belle Époque quería oír.
Estaban fascinados con Oriente, con lo exótico, lo misterioso, y ella les dio eso en bandeja. Y el espectáculo en sí también era potente. Muy potente para la época. Mezclaba esa supuesta espiritualidad oriental con un erotismo muy directo. Su número estrella era el striptease. Se iba quitando velos, joyas, hasta quedarse solo con un sujetador de pedrería y brazaletes. Leí que nunca se quitaba el sujetador, ¿no? Que tenía complejo por tener poco pecho. Eso dicen las fuentes, sí, que esa parte la cubría, pero el resto del cuerpo quedaba muy a la vista. Era muy provocador. ¿Y triunfó? De inmediato, debutó nada menos que en el Museo Guimet, un museo de arte asiático. Eso le dio como un barniz cultural, de autenticidad, y el fundador, Émile Guimet, un industrial rico, se convirtió en su protector. Y amante. Supo jugar sus cartas. Perfectamente. Explotó esa moda del orientalismo, esa mezcla de exotismo y sensualidad. Era algo nuevo, rompedor. París cayó rendido. Se hizo famosísima. Actuaba en los mejores sitios de París, de Europa. Era una celebridad. Sí, pero como todas las modas, empezó a pasar. Hacia 1910-1912, su estrella como bailarina empezó a apagarse un poco. ¿Por qué? Pues salieron imitadoras, más jóvenes, quizás con mejor técnica de baile real. Los críticos empezaron a decir que, que su arte era limitado, que siempre hacía lo mismo. Algunas fuentes dicen que también engordó un poco, y eso afectó a su imagen. Pero ella era lista. Ya tenía un plan B, ¿no? Exacto. Era una superviviente. Para cuando la danza empezó a flojear, ella ya se había reinventado de nuevo. Se había consolidado como una cortesana de lujo. Ojo, cortesana de lujo, no una prostituta cualquiera. No. Era una acompañante de altísimo nivel, amante mantenida por hombres muy, muy ricos y poderosos. Militares, políticos, industriales. De toda Europa, además. Franceses, alemanes. Viajaba mucho, se movía en círculos de poder. Muchísimo. Eso le daba un tren de vida espectacular. Pero claro, también la puso en el radar de todos los servicios secretos, antes incluso de la guerra. Sus contactos eran extensos y, potencialmente sospechosos. Y entonces, claro, llega 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Y todo cambia. Todo. Holanda, su país, era neutral. Y eso fue clave. Como holandesa, ella podía cruzar fronteras entre países en guerra, como Francia y Alemania, y países neutrales como España. Tenía una libertad de movimientos que, en plena guerra, levantaba muchísimas sospechas. Claro, en plena paranoia de espionaje, una mujer así, con esos contactos en ambos bandos y viajando libremente, era sospechosa sí o sí. Automáticamente. El perfil perfecto. Y además, en ese momento, aparece alguien importante en su vida. Vadim Máslov. Sí. Un capitán ruso que servía en la Legión extranjera francesa. Mucho más joven que ella, 20 y pocos años, y parece que ella se enamoró perdidamente. Lo consideraba el amor de su vida. Pero la guerra se interpone. Claro. En 1916, a Máslov lo hieren gravemente en el frente. Perdió un ojo. Y ella estaba desesperada por ir a verlo al hospital militar, que estaba cerca del frente, una zona súper restringida. Y para conseguir el permiso, aquí viene el lío. Aquí viene el lío gordo. Para conseguir ese permiso, entra en contacto o la contactan, no está del todo claro, con el servicio secreto francés, el Deuxième Bureau. Y un capitán, Georges Ladoux, jefe de contraespionaje, le hace una oferta. ¿El qué? ¿Un trato? Un trato, sí. Te conseguimos el permiso para ver a Máslov, pero a cambio. Tienes que espiar para nosotros, para Francia. Espiar para Francia. ¿Y qué le pidieron? Pues una misión digna de una película de James Bond de la época. Usar sus encantos y sus contactos antiguos para seducir nada menos que al príncipe heredero alemán, Wilhelm, el hijo del Kaiser. Al príncipe heredero. ¿Para sacarle secretos militares? Exacto. Secretos militares cruciales. Y le ofrecieron una pasta gansa, si lo conseguía. 1.000.000 de francos. 1.000.000 de francos de la época. Una fortuna. Una auténtica fortuna. Le arreglaba la vida. Pero fíjate qué curioso, porque aquí se ve quizás la ingenuidad o la desesperación de los franceses. ¿Por qué? Porque creían que ella, que sí, había actuado para el príncipe antes de la guerra y quizás hubo algún tonteo, podría sacarle información militar importante. Y no podía. Pues parece que no. Los historiadores dicen que el príncipe Wilhelm era más bien un playboy, un vividor, muy de fiestas y mujeres, pero que de estratega militar y acceso a planes secretos, poco. Su influencia real en la guerra era mínima.
O sea que la misión era un poco absurda. O al menos el objetivo era cuestionable. Pagar 1 millón por información de él suena desproporcionado. Bueno, el caso es que ella, con esta misión encima, o quizás intentando averiguar cómo hacerla, o jugando a varias bandas, quién sabe, viaja a Madrid a finales de 1916. España era neutral, pero Madrid era un nido de espías. Un hervidero, sí. Y allí se ve con el agregado militar alemán, el mayor Arnold Kalle. Y aquí la cosa se pone turbia de verdad. ¿Qué pasó en esas reuniones? Pues ese es el gran misterio. Le vendió secretos franceses a Calle a cambio de dinero. Estaba intentando ganarse su confianza para llegar al príncipe siguiendo el plan francés. O simplemente improvisaba, buscando pasta de donde fuera, quizá dando información falsa o sin importancia, no se sabe a ciencia cierta. Pero algo pasó que la delató. Algo pasó, sí. En enero de 1917 los franceses interceptan mensajes de radio de Calle desde Madrid a Berlín. Y esos mensajes hablaban de un agente alemán con nombre en clave H21. H21. Sí, cuya descripción encajaba como un guante con Mata Hari. Era ella, clarísimo. Vale, la pillaron. Espera, que viene lo más raro. Esos mensajes se enviaron usando un código que los alemanes sabían o como mínimo sospechaban mucho que los franceses ya habían descifrado. ¿Cómo? ¿Mandaron mensajes sobre su espía en un código que sabían que el enemigo podía leer? Eso huele a chamusquina. Quemaron, los que la sacrificaron. ¿Y por qué harían eso? Pues quizá porque la información que les daba, si es que les daba algo útil, era una porquería. Más cotilleos de alcoba que inteligencia militar. O quizá sospechaban que jugaba a dos bandas. El jefe de la inteligencia alemana, Nikolai, era un tipo implacable. Si una agente no era fiable o útil, pues te deshaces de ella exponiéndola al enemigo. Brutal, pero así funcionaba la guerra secreta. Jo. O sea que pudo ser una víctima de los dos bandos. Los franceses la mandan a una misión imposible y los alemanes la venden. Atrapada en medio. La cosa se lía más con un incidente anterior, en noviembre de 1916. Viajando en barco de España a Holanda, paró en Falmouth, en Inglaterra. Y allí la detuvo el MI5 británico, el contraespionaje. La interrogó Sir Basil Thompson. Ujú. ¿Y qué pasó? Pues que según Thompson, ella admitió que trabajaba para los franceses, para el Deuxième Bureau, ¿Lo admitió? pero eso no la salvaría. Es que no está claro. ¿Decía la verdad? ¿Se estaba tirando un farol para salir del paso? ¿Buscaba protección británica? El caso es que los británicos preguntaron a los franceses, y estos al principio como que negaron o le quitaron importancia. Quizás porque ya sospechaban de ella o para evitar problemas diplomáticos. Total, que eso añadió más confusión y sospechas. Menudo lío, pero los mensajes de Calle desde Madrid fueron la puntilla. Fueron la prueba que los franceses necesitaban o querían. El 13 de febrero de 1917 la arrestaron en París, en su hotel de lujo, el Élysée Palace. Y de ahí al juicio. Julio de 1917, a puerta cerrada. Y la acusación, tela. Demoledora. Espiar para Alemania y ser responsable de la muerte de, ojo, 50.000 soldados aliados. 50.000, una barbaridad. La convirtieron en la gran traidora. Sí, pero aquí está la clave. Los estudios posteriores, los documentos desclasificados, todo indica que la Fiscalía Militar, con el capitán Pierre Bouchardon al frente, lo tuvo muy difícil para presentar pruebas sólidas, pruebas de verdad. No había pruebas. No había documentos firmados por ella, ni testigos directos de que pasara información militar crucial que causara esas muertes. Nada concreto. Entonces, ¿cómo la acusaron de algo tan gordo? Pues Bouchardon fue muy hábil y muy retorcido. Usó la vida de ella en su contra. Su personaje inventado de princesa javanesa era la prueba de que era una mentirosa patológica. Su vida de cortesana, sus amantes de varias nacionalidades, incluidos alemanes, prueba de que era amoral, sin patria, vendida al mejor postor. Tergiversaron todo. Totalmente. El dinero que recibió de un examante alemán, pago por espionaje, aunque ella dijo que era una compensación por cosas suyas confiscadas en Alemania. Daba igual. Es ahí cuando dicen que dijo la famosa frase. Una ramera sí, pero una traidora jamás. Esa frase es mítica, sí. Resume su defensa. Vale, mi vida no es convencional, pero traidora no soy. Su abogado Clunet, que había sido amante suyo. Poco pudo hacer, ¿no? Manipuladora, nacida para ser espía. Qué fuerte. Y encima, el golpe de gracia emocional. Sí. Su gran amor, Vadim Maslov,
por el que supuestamente se había metido en todo ese lío, se negó a testificar por ella. No quiso. No, dijo que le daba igual lo que le pasara. Imagínate el palo para ella. Dicen que se desmayó al oírlo. Era la traición definitiva. Madre mía. ¿El juicio fue una farsa entonces? Pareció más un linchamiento legal para calmar a la opinión pública que una búsqueda de justicia, sí. Y eso nos lleva a la teoría del chivo expiatorio. El contexto en Francia en ese momento, verano de 1917, era muy malo, ¿no? Malísimo. De los peores momentos de la guerra para Francia. La moral por los suelos, hacía poco de la ofensiva de Nivelle, un desastre sangriento que provocó motines masivos en el ejército, cientos de miles de soldados se negaron a luchar. Había huelgas, escasez, la gente estaba harta. Harta y desesperada. El gobierno necesitaba urgentemente desviar la atención, buscar un culpable interno para canalizar toda esa rabia y frustración. Necesitaban decir: la culpa es de los traidores, como esta. Y Mata Hari era la candidata perfecta. Perfecta. Era extranjera, de país neutral, mujer, famosa por una vida inmoral, con conexiones con el enemigo aunque fueran antiguas, exótica, escandalosa, fácil de demonizar. Y la prensa ayudó lo suyo. Muchísimo. La prensa, muy controlada por los militares, la puso por las nubes como superespía, exagerando todo, creando una histeria colectiva. Entonces, los historiadores serios, ¿qué dicen de su papel real como espía? Pues coinciden bastante. Expertos en inteligencia como Work o Wheelwright dicen que nunca fue un agente importante para nadie, que su condena fue más política y propagandística que otra cosa. ¿Que la información que pudo pasar era trivial? Probablemente sí. Cotilleos, información de bajo nivel. Wheelwright dice que sus características independiente, divorciada, extranjera, cortesana, bailarina, la hacían el chivo expiatorio ideal para una sociedad en guerra que quería reafirmar la moral tradicional y encontrar culpables fáciles. Los documentos desclasificados después, del MI5 o los franceses, ¿apoyan eso? Sí, parece que confirman esa visión. De hecho, la Fundación Mata Hari en Holanda ha pedido formalmente a Francia que la exoneren póstumamente, basándose en que fue condenada injustamente o que, como mucho, fue una espía de ínfimo nivel cuya actividad no merecía la pena de muerte. Es que encaja todo, ¿no? La necesidad de un villano, la propaganda, la moral. La justicia se plegó a las necesidades del momento. Totalmente. A pesar de todo, de sus protestas, de las cartas, culpable. Pena de muerte. Sí. La ejecución fue el 15 de octubre de 1917, al amanecer en Vincennes, a las afueras de París. Tenía 41 años. Y los testigos dicen que murió con una dignidad impresionante. Sí, los relatos son muy potentes. Dicen que rechazó la venda para los ojos, se plantó frente al pelotón de 12 soldados con la cabeza bien alta y justo antes de disparar lanzó un beso. ¿Un beso? ¿A quién? No se sabe. A los soldados, a su abogado, a las monjas que estaban allí. Un último gesto teatral, desafiante, muy Mata Hari, ¿no? Muy Mata Hari. Después de la descarga cayó. Y el tiro de gracia, claro. El tiro de gracia en la sien, sí, como era el procedimiento. Pero la historia macabra no acaba ahí. No, ¿qué pasó con el cuerpo? Pues como nadie lo reclamó, ni familia, ni amantes, nadie, lo entregaron a la Facultad de Medicina de París para estudios anatómicos. La diseccionaron. Sí. Y lo más increíble es que embalsamaron su cabeza y la guardaron en el Museo de Anatomía de París durante décadas. La cabeza. ¿Y dónde está ahora? Pues desapareció. En el año 2000 se dieron cuenta de que no estaba. Creen que se perdió en algún traslado del museo, quizás ya en los años 50. Nadie sabe dónde está la cabeza de Mata Hari. Alucinante. Es como el último misterio. ¿Y el resto del cuerpo? Pues usado para las clases de anatomía, disección, lo normal con cuerpos no reclamados. Seguramente acabó incinerado con otros restos médicos. No hay tumba, no hay nada. Su final físico es tan esquivo como su historia real. Y como decíamos, los archivos del juicio se desclasificaron en 2017, hace relativamente poco, y han dado más luz, pero bueno, el enigma sigue ahí en parte. Entonces, haciendo balance de todo esto, la figura que emerge es mucho más compleja que la espía fatal del mito, ¿no? Muchísimo más.
Es una mujer marcada por la tragedia desde joven, con una ambición brutal, una capacidad de reinventarse increíble. Creó un personaje que le dio fama y lujo, sí, pero ese mismo personaje, esa vida al límite, la hizo tremendamente vulnerable. Y al final parece que quedó atrapada. Por la guerra, por la paranoia, por las necesidades políticas. Totalmente. Fue como un peón en un juego mucho más grande y sucio de lo que ella misma quizás entendió. Y aun con todos los documentos, sigue habiendo ambigüedad. Mucha. Fue culpable de espionaje según la ley de entonces. Quizás técnicamente sí, en algún grado menor. Intentó sacar dinero a los alemanes, aceptó la misión francesa, pero ¿fue la superespía dañina por la que la mataron? Casi seguro que no. ¿La información que manejó fue relevante? Probablemente no. Entonces, fue sobre todo una víctima. Yo creo que sí. Víctima de las circunstancias, de su propia leyenda que se le fue de las manos, del machismo de la época y, sobre todo, de esa necesidad desesperada de Francia de encontrar un chivo expiatorio. Esa parece la lectura más probable hoy. Pero las respuestas 100% seguras siguen sin estar del todo claras. Lo que es innegable es el legado. Mata Hari sigue siendo el símbolo de la espía seductora. Películas, libros. Sí, es un arquetipo cultural potentísimo. Pero es importante recordar, después de ver todo esto, que ese arquetipo se basa en una versión muy distorsionada, muy inflada por la propaganda de guerra. La leyenda ha devorado a la mujer real, a Margarita Cele. Y quizás esa es la reflexión final, ¿no? ¿Por qué nos sigue fascinando tanto Mata Hari un siglo después? ¿Qué dice de nosotros esa atracción por historias de espías, sexo, peligro, mujeres que rompen moldes? Claro. ¿La recordamos por lo que fue, con sus luces y sombras, sus tragedias? ¿O la recordamos por lo que representó para una época que necesitaba desesperadamente construir un mito, aunque fuera a costa de la verdad y de una vida humana? Es para darle una vuelta, ¿eh?